Muy buenas tardes, compañeros de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, maestro. Mi nombre es Carlos César Vargas Ramírez, con matrícula número 2002-7361. El nombre de este reto es la jurisprudencia. Estamos en el módulo de juicios de amparo. Estoy cursando la licenciatura de Derecho, con fecha del 16 de marzo del 2023. Y mi asesor es la licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Dando continuación, voy a hacer seguimiento a lo que se nos pidió en este reto. En la pregunta número 1, donde nos dice que respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En este caso, se utilizó el método de integración con reiteración. Esto debido a que en el año y la época de los precedentes obligatorios aún no estaban estipulados y solamente existían tres métodos, los cuales son los siguientes. Número 1, por reiteración. Número 2, por contradicción. Número 3, por sustitución. Muy bien, mencionando que en este caso es un método de reiteración debido a que se debe poner por lo menos 5 casos en la misma situación para poder aplicar la jurisprudencia y una votación mínima de 4 votos, las cuales y contamos. En el caso de la Facultad de Atracción 10-2007 del 11 de junio del 2007, la cual tuvo una unanimidad de 4 votos. En la Facultad de Atracción número 78 del 2010, del día 29 de septiembre del 2010, con una unanimidad de 4 votos. La Facultad de Atracción 120, diagonal 2010, del 17 de octubre del 2010, con una unanimidad de 4 votos. La Facultad de Atracción número 168, diagonal 2010, del 19 de enero del 2011, con una unanimidad de 4 votos. Y número 5, la Facultad de Atracción 13, diagonal 2011, del día 11 de marzo del 2011, con una unanimidad de 5 votos a favor. Nos estamos dando cuenta que aquí encontramos los 5 casos en los que pudo generarse la jurisprudencia por reiteración. Y dando seguimiento con respecto a la pregunta número 2, donde dice que en el caso número 2 se identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia de la primera de 1A J 93-2003, décima época, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A, diagonal J 78-2008 de la décima época, emitida por la primera Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala de la Suprema Corte interpretó las legislaciones objetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación a la investigada a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento en la aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho de libertad deambulatoria, pues coloca al individuo de una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir este criterio de jurisprudencial, porque la regulación de la situación a esta audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código de Procedimientos Penales. Por la situación de la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado, se advierte que la situación de la persona investigada a la audiencia inicial a la que habrá de formular su imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez y petición del Ministerio Público en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue por su contra y se formula la imputación respectiva.
audiencia en la que podrá ser vinculada al proceso y que en su caso sometido a una medida cautelar. De ahí que contra el auto que ordena la sustitución de la investigación de la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta a la libertad personal del quejoso. Conforme al artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo, seguimos a la siguiente pregunta. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. La primera jurisprudencia en la cual se tiene como número de tesis 1AJ.102 diagonal 211 y 3AJ. Del Pleno diagonal J 147 diagonal 2000 se publicaron en la novena época. Esto quiere decir que las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1994, y se reflejaron en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicadas en el citado diario del día 26 de mayo de 1995, que abrogó a la ley interior el día 5 de enero de 1988, marcando la terminación de la octava época y el inicio de la novena, por el Acuerdo 5 diagonal 1995 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y estableció como fecha de inicio la novena época del Semanario Judicial de la Federación 1A diagonal J.78 diagonal 2018. Con respecto a la segunda jurisprudencia de la primera sala J78 diagonal 2018, décima época, pertenece a la décima, y esta fue en virtud de que las reformas constitucionales publicadas en los días 6 y 11 de junio del 2011 en materia de amparo y de derechos humanos, respectivamente. El juicio de amparo debe ser visto como una nueva institución, porque sus elementos esenciales cambiaron y porque se requiere de interpretaciones más garantistas, así como protección de los derechos humanos. Por este motivo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó que debe de dar lugar a una nueva época del Semanario Judicial, la que dará inicio con la publicación de la jurisprudencia derivada de las sentencias dictadas a partir del 4 de octubre del 2011, fecha de la entrada en vigor en la reforma constitucional en materia de amparo. De los votos relacionados con las tesis respectivas y de las diversas ejecutorias emitidas a partir de esta fecha, que justamente acuerdan los diferidos órganos jurisdiccionales. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Son los tribunales, los colegiados de distrito, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto como dando contestación a la pregunta número 4. Y en la pregunta número 5, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben de emitirse para su operación. En efecto, cumple con los dichos requisitos establecidos en los artículos 233, ya que nos dice: las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias que dicte la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar a la Federación serán obligatorios, y en este mismo podemos notar que en cada facultad de atracción realizadas en junio del 2007 y las últimas que fueron en septiembre del 27 de octubre, ambas del 2010 y el 19 de enero del 2011, tenemos que tuvieron la unanimidad de 4 votos, tal como lo establece el artículo 223 de la Constitución. Muy bien, como conclusión, puedo hablar lo siguiente. En la jurisprudencia podemos observar que los artículos 94 y 107 constitucionales, así como el 192 y 193 de la Ley de Amparo, establecen que la materia de jurisprudencia es la interpretación de las leyes y reglamentos federales y locales, de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano,
Así que la jurisprudencia es un conjunto de principios, razonamientos o criterios que los juzgadores establecen en sus resoluciones al interpretar las normas jurídicas, es decir, a desentrañar o a esclarecer el sentido y alcances de estas, o al definir los casos no previstos. La jurisprudencia es una de las fuentes formales del derecho, es decir, uno de los procesos o medios a través de los cuales se crean las normas jurídicas. Entre dichas fuentes encontramos también la legislación, la costumbre, las normas individualizadas y los principios generales del derecho. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen jurisprudencias siempre y cuando lo resuelten en ella y se sustente de manera reiterada o seriada en 5 sentencias ejecutorias y no ininterrumpidas por una que se tenga un criterio distinto. Además de esta condición, es necesario que la jurisprudencia sea aprobada por lo menos por 8 ministros. Si se tratase de una jurisprudencia del Pleno o por 4 ministros en los casos de jurisprudencia de las salas para la integración de este tipo de jurisprudencia, no se toman en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos, conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con anterioridad en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Muy bien, compañeros, profesora, licenciada, espero que mi trabajo haya sido concluido. Les estoy entregando un trabajo en el cual espero cumplir con las normas y requisitos que nos están solicitando. Muchas gracias.